No resbalé en la alfombra. No tropecé con mis propios pies. Me caí porque nadie me veía, ni siquiera cuando acababa de cumplir 75 años y se suponía que la fiesta era mía. Me llamo Margaret Ellen Hayes. Tengo 75 años. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando como secretaria escolar y madre. Estuve casada con un hombre llamado Richard Hayes, un constructor tranquilo de manos fuertes y mirada tierna. Construyó esta casa con su propio sudor, viga a viga, antes de fallecer de un infarto hace 15 años. Criamos a 2 hijos aquí, Alan y David. Para mí, esta casa nunca fue solo un muro. Fue el centro de cumpleaños, guisos quemados y mañanas festivas en las que nadie quería levantarse de la cama. Pero esa noche, la noche de mi cumpleaños, yací en el suelo de madera pulida con un moretón en la cadera y un moretón aún más fuerte en lo profundo de mí. La voz de Alan me llegó primero. Siempre hace esto, murmuró. Alguien rió entre dientes. Oí el clic del obturador de una cámara. Unos tacones de plástico pasaron junto a mí. Que alguien la ayude, dijo una voz, demasiado tarde, demasiado cansada. No fue la caída lo que me dolió. Fue el sonido de los tenedores metálicos al chocar contra la porcelana, como si nada hubiera pasado. Alguien me pasó por encima con un plato de pastel de terciopelo rojo. Globos, rosas y dorados, no mis favoritos. En la mitad de ellos estaba impreso 70, no 75. Una pancarta colgaba torcida sobre la repisa. Decía, feliz jubilación, Marlene. Mi nombre no es Marlene. Había etiquetas con nombres en la mesa del buffet. Tía Clara, tío Mike, mamá de Lisa. Ninguna para mí. Una mujer que no reconocí se inclinó hacia mí y me dijo, qué tierno que tu hijo haya preparado esto para sus nuevos suegros. Me quedé mirando. ¿Nuevos suegros? Ah, sí, dijo sorprendida. La prometida de Alan. ¿No te lo contó? No respondí. Solo sonreí y asentí. Como si lo hubiera sabido desde el principio. Como si hubiera sido parte de la planificación. El pastel llegó en carrito 1 hora después. Un pequeño cuadrado con glaseado rosa y una foto mía comestible, pero ni siquiera era reciente. Era de hacía 10 años, tomada en la graduación de David. Lo supe porque Richard seguía dentro, con su mano en mi hombro. Me quedé al lado del pastel para cortarlo, pero alguien me quitó el cuchillo. No hace falta, mamá, dijo Alan. Que se encargue el catering. Observé cómo el cuchillo se movía hacia arriba y hacia abajo a través de mi propia sonrisa impresa. Mientras los invitados comían, cogí un plato. Eran finísimos y grasientos. A la rebanada que me dieron le faltaba una esquina. Sabía a extracto de almendra y a quemadura por congelación. Más tarde, fui al solario. Estaba tranquilo. Tras la cortina, vi a gente reunida para una foto de grupo en el césped. Me dirigí a la puerta, despacio y con cuidado, pero nadie me hizo señas para que entrara. Se pusieron en filas. Alan abrazó a su prometida. Ella se rió. Alguien gritó, di patata. Me quedé quieto. Esperé. Nadie me llamó. De vuelta en el comedor, noté que faltaba algo en la repisa, la foto de la boda de Richard y yo. En su lugar había un marco nuevo, una foto de playa de Alan y su prometida. Cogí mi vaso de agua. Había desaparecido. ¿Querías algo?, preguntó una adolescente, mirando a media su teléfono. No, estoy bien, dije en voz baja. Pero las palabras se sentían como vapor, tenue, invisible, desvaneciéndose rápidamente. Alguien empezó a recoger los platos. Unas sillas rasparon el suelo. Un hombre que no conocía se ofreció a llevar a alguien a casa. Mi nieto me dio un abrazo corto sin mirarme. Regresé a mi asiento cerca de la pared, junto a un ramo moribundo. Los pétalos ya habían empezado a curvarse hacia adentro. Una joven me rozó y me habló en voz alta. Una vez que termine el papeleo, Alan dice que todo será más sencillo. Parpadeé. ¿Qué papeles?, pregunté en voz alta, aunque nadie me oyó. La música sonaba. Un golpe sordo. Un tintineo de copas. La risa se alzaba como niebla, densa y desorientadora. Pero en medio de todo eso, me senté en silencio, rodeado de ruido. Y algo en lo profundo de mí susurró. Están planeando algo.
Y ya no formo parte de ello. Tienes toda la razón, es tuyo. Aviso de la bestia lo he escrito claramente. Cada capítulo continúa directamente del anterior. Sin saltos en el tiempo. Sin reinicios emocionales. Escribí el capítulo 2 con una estructura un poco incorrecta. No retomaba directamente la última línea del capítulo 1. Permítanme corregir eso. Perfectamente, y reescribir capítulo 2 a partir de inmediatamente después esta última línea del capítulo 1. Están planeando algo. Y ya no formo parte de ello. Ese pensamiento me acompañó toda la noche. Mucho después de que los invitados se fueran y las luces se apagaran, me quedé despierto en mi habitación, o lo que todavía llamaban mi habitación. Miré al techo, escuchando el leve zumbido del refrigerador y los pasos lejanos arriba. De vez en cuando se oían risas. No eran mías. Por la mañana, la casa volvió a estar en silencio. No en paz, simplemente vacía. Como un escenario después de una obra donde nadie aplaudió. Me puse el suéter y caminé por el pasillo. El suelo de madera estaba fresco bajo mis pies descalzos. Pasé junto a la pared de fotos. Uno de los marcos más nuevos estaba ligeramente torcido. Extendí la mano para enderezarlo y me quedé paralizado. Era una foto de Alan y Melinda en la playa. Enmarcada. Centrada. Orgullosa. Pero algo más me llamó la atención. El viejo retrato familiar que había estado a su lado, había desaparecido. Caminé hacia la sala de estar. La mesa de café estaba repleta de platos de papel, servilletas manchadas de lápiz labial y un regalo sin abrir que decía para Marlene, con amor, todavía no es mi nombre. Me dirigí a la cocina. Un hombre que no conocía, probablemente del equipo de limpieza, estaba echando glaseado en una bolsa de basura. Disculpe, dije. Dio un pequeño salto. Oh, lo siento, señora. No la había visto. Solo, quería preguntar quién organizó el catering. Se encogió de hombros. Recibimos la llamada de Alan Hayes. Nos dijo que llegáramos temprano, que recogiéramos todo lo que quedara. Eres su madre, ¿verdad? Asentí, aunque me dolió. El hombre sonrió cortésmente y luego volvió a su trabajo. Preparé té a la antigua. Parecía que ya nadie tomaba hojas sueltas. Decían que tardaba demasiado. Pero me gustó el proceso. El calor. La espera. Me senté a la mesa de la cocina, bajo la luz del sol que Rachel solía llamar el cuadrado dorado. Por unos instantes, sentí que estaba a mi lado, leyendo el periódico, tamborileando con la cuchara. Gran. Era Lila, mi nieta menor. De 13 años, siempre dulce. Entró arrastrando los pies, con el pelo enredado y los pies descalzos. Te levantaste temprano, dijo, rodeándome con sus brazos. No pude dormir. Se sentó frente a mí. Tuve un sueño raro, murmuró. Sobre la fiesta. Todos hablaban de vender la casa. La miré. ¿Lo vendes? Ella asintió. No lo sé. Quizás no fue un sueño. Anoche oí al tío Alan. Dijo, una vez que termine el traslado, todo será más fácil. ¿Qué quiso decir? Mi corazón latía con fuerza, lento y pesado. No estoy seguro, dije. Pero gracias por decírmelo. Más tarde esa mañana, encontré a Alan en la entrada. Estaba dirigiendo a dos hombres que transportaban cajas desde el garaje hasta un camión de mudanzas. ¿Qué es esto?, pregunté, poniéndome a su lado. Apenas me miró. Solo estoy reorganizando. Haciendo espacio. ¿Para qué? Melinda se muda la semana que viene. Y necesitaré la habitación de invitados para mi oficina. ¿Mi habitación? Me miró con las cejas arqueadas, como si estuviera siendo irrazonable. Tiene sentido, mamá. De todas formas, las escaleras te resultan demasiado pesadas. Te trasladaremos al desván. El loft no tiene barandilla. Haré que instalen uno. Respiré hondo. No me dijiste nada de esto. Ni de la boda. Se rascó la cabeza. Mira, todo está pasando muy rápido, ¿vale? Quería contarte. Pero no lo hiciste. Él no dijo nada. Me volví hacia la pila de cajas. Una estaba abierta. Dentro,
Vi álbumes de fotos antiguos, etiquetados, cosas de mamá con marcador negro. Sentí una opresión en el pecho. De vuelta adentro, bajé al estudio, la única habitación que nadie tocaba jamás. Mi santuario. O lo había sido. Ahora estaba lleno de cartón. Abrí una caja marcada documentos, revisar. Dentro había una escritura doblada. Transferido a Alan Richard Hess. Fecha, hace 6 meses. Mis manos empezaron a temblar. Nunca firmé esto. O si lo hice, estaba enterrado en uno de los montones donde me pidió que lo firmara sin leerlo, diciendo, solo son cosas del seguro, mamá. Oí voces desde el pasillo. El susurro agudo de Melinda, no va a discutir. Nunca lo hace. La respuesta de Alan fue aún más tranquila, por eso será fácil. Me quedé allí, sosteniendo un papel que decía que este ya no era mi hogar. Escuchando voces que no temían que las oyera. Pero algo cambió dentro de mí. Se habían llevado la casa. Habían tomado la habitación. Habían quitado mi nombre de los periódicos. Pero habían olvidado lo único que no podían eliminar. A mí. Doblé la escritura lentamente, aplanándola con el canto de la mano. Mis dedos se movían con calma, pero mi corazón latía con fuerza como antes de las reuniones de padres y maestros, cuando tenía que sentarme frente a madres que nunca habían leído el boletín escolar y seguían preguntando por qué su hijo reprobaba inglés. Metí el papel en el bolsillo de mi cardigan. Al salir del estudio, oí unos pasos ligeros que subían corriendo las escaleras. Alguien había estado escuchando. Bien. En el pasillo, la luz del sol se filtraba por la ventana como si nada pasara. Una brisa rozaba la cortina. La casa se sentía familiar y extraña a la vez, como recorrer la casa de tu infancia y darte cuenta de que habían cambiado los muebles sin preguntar. Fui a la sala. Melinda estaba sentada en el sofá con una tableta en el regazo. Levantó la vista al entrar, sobresaltada. «Oh. Buenos días», dijo, apagando rápidamente la pantalla. «¿En qué estabas trabajando?», pregunté suavemente. «Solo, cosas de la lista de regalos», respondió. Evitaba el contacto visual, incluso cuando le entregué su tarjeta de cumpleaños tarde, el mismo día que la mía, como siempre. Salí al pasillo. Había fotos de nuevo en la pared. Más recientes. Una me llamó la atención. Un gran marco de lienzo, una foto familiar en la playa. Alan, Melinda, David, los niños. Todos sonriendo. Un espacio entre ellos, casi como si hubieran eliminado algo. O a alguien. Revisé la esquina. Verano 2022. Me dijeron que ese fue el viaje al que no podría asistir porque estaría demasiado cansado. Sentí algo frío subir a mi pecho. En el lavadero encontré una caja con artículos desechados etiquetados decoraciones antiguas. Busqué entre ellos, con manos temblorosas, hasta que encontré lo que buscaba, un álbum viejo, de cuero rojo oscuro, con las esquinas deshilachadas. Lo abrí. Página 1, nuestra foto de boda. Mi nombre escrito en cursiva en Margaret y Richard Hess. Página 3, el bebé Alan, en mis brazos. Página 7, nuestra primera casa, llaves en mano, Richard sonriendo tan ampliamente que parecía 20 años más joven. Página 15, el patio trasero, la graduación de Alan, los frenillos de David, mi blusa roja. Mis dedos se detuvieron. Alguien había arrancado una foto. Directamente de la funda de plástico. Solo le quedó una esquina. Mi pie golpeó el suelo sin querer. Sabía dónde estaba esa foto. Era una de las pocas de Richard y yo, solos, frente al porche, del brazo. Desaparecido. Cerré el álbum. Mi nombre iba siendo borrado, página a página, fotograma a fotograma. Abajo, escuché a Melinda gritar, probablemente deberíamos repasar el plano de asientos otra vez. Alan respondió, simplemente no la pongas demasiado cerca del frente. Mis dedos se curvaron en el cuero. Fui al armario delantero y saqué una pequeña caja cerrada del estante superior. Dentro había sobres doblados, certificados de nacimiento y una libreta de direcciones polvorienta. Entonces lo encontré. Una tarjeta antigua. En relieve. Letras doradas. Peter Langston, abogado. Allá cuando las cosas todavía estaban a mi nombre.
Lo miré fijamente durante un buen rato y luego lo guardé en mi bolso. No di portazos ni monté un berrinche. Simplemente me puse mis zapatos, enderecé la columna y salí por la puerta trasera, la que tenía la mosquitera que Becher había reparado 3 veces antes de darse por vencido. Al cruzar el porche el viento empezó a soplar con más fuerza. Volví a mirar la casa. La casa que aún crujía en los mismos sitios. La casa que aún tenía las iniciales de Becher grabadas en la viga del garaje. La casa donde compraba comida, limpiaba pisos y en la que depositaba recuerdos. Habían quitado el nombre de la escritura. Pero no se habían llevado a la mujer que construyó la vida dentro de ella. Y les iba a recordar exactamente quién era ella todavía. Peter Lanston contestó su teléfono al segundo timbre. Margaret. Dijo con voz envejecida pero cálida. No esperaba tener noticias tuyas. No después de tanto tiempo. Cuando terminé, se recostó en su silla. ¿Recuerdas que cuando Becher falleció me pediste que actualizara el testamento? Asentí. Nunca lo terminamos. Te dije que esperaras. Me dijiste que esperara hasta que se arreglaran las cosas con los chicos. Abrió un archivador y sacó una carpeta manila fina. Guardé los borradores. Las extendió sobre el escritorio. Mi letra. Mis notas. Mis instrucciones. Nunca los firmaste, dijo. Pero ahora puedo. Peter dio un golpecito al costado de la carpeta. Podemos hacer más que eso. Podemos redactar un testamento vital, reasignar un poder notarial y presentar una declaración de interés sobre el historial de la propiedad. Sobre todo si su nombre fue eliminado sin su consentimiento pleno. No leí la mitad de los trabajos que me dieron. Entonces ahí es donde empezamos. Sacó una hoja de papel nueva. ¿Qué quieres, Margaret? Para que lo sepan, estamos ultimando la distribución de asientos este fin de semana. Díganos dónde quieren sentarse. No necesito un asiento. Levantó la vista. ¿Qué significa eso? Sonreí cortésmente. Ya verás. Melinda se acercó. ¿Pasa algo? No, dije con calma. Todo está tomando forma. Se miraron el uno al otro, como lo hace la gente cuando se da cuenta de que el silencio en la habitación tiene dientes. Subí las escaleras y puse una pequeña caja de madera sobre mi cama. Dentro había 3 cartas, una para Alan, otra para David y otra para Lila. Junto a ella, puse el viejo álbum de fotos rojo, ahora sellado con un lazo. Sentado junto a la ventana, vi que se alzaba la bandera del buzón. El mensajero de Peter había llegado y se había ido. En menos de 24 horas lo sabrían todo. Ni con gritos. Ni con llantos. Solo con papel. Con verdad. Con mi nombre escrito claramente en la parte superior de cada página. Los sobres llegaron a la mañana siguiente. Un hombre con traje gris oscuro estaba en la puerta, sosteniendo una carpeta de cuero. Sus zapatos apenas crujieron contra la madera del porche. Melinda abrió la puerta, vestida con una de sus batas de seda. Su sonrisa se desvaneció en cuanto él se presentó. Estoy aquí en nombre de Margaret Allan Hayes. Entregó 3 sobresellados, uno dirigido a Alan, otro a David y otro marcado para ser inaugurado conjuntamente, en presencia de todas las partes. Alan salió al pasillo mientras Melinda miraba los papeles como si fueran ropa mojada dejada bajo la lluvia. ¿Qué es esto?, preguntó. Entrega legal, respondió el hombre. David había regresado de la reunión que, según él, era importante. Se sentaron a la mesa del comedor, la que Becher había construido a mano. La misma mesa donde antes titilaban las velas de cumpleaños y se desplegaban con orgullo las boletas escolares. Me quedé detrás de ellos en silencio mientras leían. El silencio era delicioso. Alan frunció el ceño primero. Melinda entreabrió los labios y luego los cerró. David se recostó en su silla, mirando la página como si hubiera empezado a sangrar. ¿Qué es esto?, preguntó Melinda. Su voluntad, dijo Alan suavemente. Su nuevo testamento, corregí, dando un paso adelante. Se giraron para mirarme. No levanté la voz. No hacía falta. Le dejé la casa a la única persona que nunca me pisó, dije. A la que me ayudó a levantarme antes de que nadie se diera cuenta de que me había caído. Lila. Melinda se puso de pie. No puedes hacer eso.
La miré fijamente. Ya lo hice. Alan negó con la cabeza. Pero los papeles. Se firmaron sin estar completamente informado. He presentado una petición al respecto. Peter Langston está de acuerdo. Esto es venganza, murmuró David. No, dije. Esto es un recuerdo. Ellos se quedaron mirando. He donado el resto de mi patrimonio al fondo de la biblioteca pública. Becher siempre decía que los libros eran la única herencia segura. Caminé hacia la repisa de la chimenea y coloqué el álbum de fotografías rojo, con la cinta todavía intacta. Esto se queda aquí. Y mi nombre también. Melinda se cruzó de brazos. Esto destrozará a la familia. Sonreí con tristeza. ¿Qué familia? No hubo gritos. Ni discusiones. Solo el largo sonido de una verdad que finalmente había aterrizado. Esa noche preparé una pequeña maleta y llamé a un taxi. Lila me recibió en la puerta con los ojos abiertos. ¿A dónde vas? A una cabaña junto al lago. Necesito tiempo. Tranquilidad. ¿Puedo ir a visitarte? Lo harás, dije besándola en la frente. Afuera, el aire olía a hierba cortada y a algo más suave, tal vez a perdón. Al alejarnos, miré hacia atrás una vez. La luz del porche parpadeaba. Una figura estaba en la puerta. Alan, sosteniendo la carta como si fuera un trozo de cristal que ya había roto. No hice ningún gesto. Llegué a la cabaña justo antes del atardecer. Era pequeña, con suelos crujientes y cortinas desparejadas. Pero era mía, la había alquilado a mi nombre y la había pagado con lo poco que tenía guardado para emergencias. Y esto era, en todos los sentidos, una emergencia del alma. Hice té. Me senté en el porche. Y observé el agua moverse con el viento. A la mañana siguiente recibí una carta. Escrita a mano. Abuela, gracias. Yo me encargaré de la casa. Pondré tu foto donde debe estar. Te lo prometo. Con cariño, Lila. Cerré los ojos. Habían tomado mi habitación. Me habían tomado una foto. Habían quitado mi nombre de la escritura. Pero al final les di algo que